La ley sancionada en el último gobierno de facto habido en la República Argentina, conocida como Ley Videla, se inspiró en la doctrina de la seguridad nacional y es por ello que se enmarcaba dentro de una política claramente restrictiva y limitativa de derechos para las personas migrantes. Lo que establecía básicamente la ley era una penalidad a aquellas personas que se encontraban en situación de irregularidad migratoria, es decir, aquellos que no tenían papeles en Argentina eran víctimas de decisiones estatales que habilitaban la detención de personas, la imposibilidad de acceder a espacios de salud, la imposibilidad de mandar a sus hijos a escuelas públicas. Y tiene que ver con la modificación del perfil migratorio de las personas que llegaban a Argentina. Es decir, los flujos migratorios ya no eran europeos, sino que eran latinoamericanos. Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Quien les habla es Natividad Obeso, de la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina, MUNRA. Una emoción muy grande para todos nosotros de que se había aprobado una nueva ley, porque con la ley antigua era una ley de la dictadura militar. O sea, si llegaban y encontraban a un migrante que no tenía el documento, automáticamente lo deportaban. O si es que iban a un lugar, avasallaban mucho los derechos, iban y ingresaba la policía. Nosotros venimos desde el 2001 trabajando, que trabajamos la ley de migraciones, y eso también es necesario que ustedes sepan, señores. Había mucha estigmatización, mucha criminalización hacia el migrante, en cierta manera, ¿no? Era como que éramos chivos expiatorios nosotros en ese momento. Entonces, cuando se aprobó la ley, obviamente, cambió todo. Acá en este país tenemos derechos, pero también tenemos deberes y obligaciones a partir de la ley 25871. ¿Cuál es nuestra obligación, nuestro deber? Nuestro deber es ser un buen ciudadano, ser un buen padre, ser un buen hermano, ser un buen hijo, ser un buen compañero, ¿me entienden? Lo que nosotros tenemos que estar es atentos a todas las leyes que están en beneficio de nosotros. Había un dato perverso, o más perverso aún, y era el siguiente. Las decisiones o las posibilidades que tenían los migrantes de regular su situación migratoria, es decir, de obtener papeles, eran casi nulas.
Por ejemplo, existían tasas para acceder a un documento, para acceder a la regularización migratoria, superaban los $1000. Eso se tenía que multiplicar por cada integrante de la familia. Había obstáculos o trabas burocráticas, por ejemplo, para retirar los certificados de antecedentes penales, para retirar o conseguir los certificados de antecedentes penales en el país de origen. Esto generaba un caldo de cultivo para que los migrantes no solo fuesen víctimas de su situación de irregularidad o su situación migratoria irregular, sino que también el Estado promovía esa situación migratoria irregular al no establecer mejores mecanismos para entregar documentos. Tutor, ele não precisa ser médico. Por exemplo, levam vocês para ir. Erigir a la migración como un derecho humano, calificarlo como derecho humano, el de moverse, el de entrar, permanecer, salir del territorio, impone hacia el Estado, que es el principal obligado, este deber de garantizarlo y de respetarlo. Y garantizarlo y respetarlo significa permitir su desarrollo, su ejecución, no obstruir, generar canales que permitan obtener la documentación. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Bárbaro. Esto ya te lo devuelvo, que es para la hoja del turno. Ajá. Sí, se lo das a los chicos y aguantame que ahora vamos a poner los dedos de la mano para el documento. Ahí está. Cuando escuchas el sonido, vas pasando de dedo, ¿sí? Ahí va. Actualmente la regularización de esa manera, que es un trámite personal e individual, no tiene intermediarios y que solamente en el caso de los latinoamericanos necesita tener su partida de nacimiento, o sea, demostrar su nacimiento en su país de origen, un documento al día con el que ingresó al país, haber ingresado en forma legal y tener un certificado de antecedentes penales de su país de origen hasta el momento que llegó a la Argentina. Y después tener otro de la Policía Argentina desde el momento que llegó a la Argentina hasta el día que inicia su trámite. Durante la mañana de este viernes y por la tarde la llevarán a Cáritas. Hay partes que lo dona el Centro de Jubilados Provinciales y la Comisión Directiva. Antes de que haya esa ley de amnistía, como se decía, ¿no? Nos costaba mucho hacer el trámite del documento, muchísimo, porque era más difícil, te venía un montón de cosas, había que hacer mucho trámite. La ley establece en el artículo 4 de esta legislación que existe un derecho humano a migrar, que el Estado tiene que promover lo necesario para que se reconozca un derecho humano a migrar. Hoy viernes cielo nublado solamente. En cuanto al manejo, bueno, por lo menos en la zona de Coronda es un grave problema la mano de obra. En general no hay cantidad, o sea, falta gente para trabajar. Entonces, el microtúnel hay que taparlo todos los días con personas, o sea, hay que contratar gente para tapar y destapar. La situación de los derechos laborales es un aspecto que la ley contempla. Está prohibido contratar inmigrantes en situación irregular, dice la ley, pero a la vez la ley le reconoce que aquel inmigrante que esté contratado, aun cuando esté en condiciones irregulares en Argentina, tiene derecho a reclamar por la justa paga, tiene derecho a reclamar sus vacaciones y tiene derecho a reclamar que el patrón o que el empleador regularice su situación migratoria. Entonces, tiene una posición ambigua la ley. Prohíbe el trabajo por parte de inmigrantes irregulares, pero una vez que esos migrantes están en el mercado de trabajo, exige que el empleador pague todo de manera adecuada y debida, es decir, prohíbe la distinción entre migrantes regulares o migrantes irregulares.
cholo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis tablas, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queda. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No, bueno, yo hace como 45, 46 años más o menos que estoy por acá. Me vine más o menos de 14 años en Bolivia, donde nosotros vivíamos a Plaza Centaria. Había poco medio de trabajo. Entonces, por ese motivo también queríamos venir para acá a mejorar nuestras situaciones. Y bueno, por eso me vine. Nosotros, la mayoría de los bolivianos que vinimos, no somos de una tierra fértil, así somos casi todos de la montaña. Y así que había mucha familia teníamos y bueno, teníamos que emigrar, se dice una cosa, pero buscar una forma de trabajo. El trabajo mismo, como te contaba anteriormente, era mucho más difícil, más pesado, porque no había las herramientas como que hay ahora, ¿no? Entonces para nosotros era muy complicado trabajar. Prácticamente éramos como esclavos. Ahí en la asociación que hicimos, conseguimos, para los que nos pusimos al frente y pusimos todos los papeles, todo en regla. En principio, lo más bueno que conseguimos es que el monotributo social de la nación que nos dieron, lo conseguimos. Y en esa base ya tenemos obra social para los chicos, todo es de la nación, en eso. La cuestión sigue siendo compleja. El mercado laboral en Argentina no muestra síntomas de mejorar en aquel aspecto que se refiere al trabajo informal, y los migrantes ocupan un alto porcentaje de trabajo informal. La única posibilidad de conseguir una residencia por trabajo con el criterio de trabajador migrante es acreditar la existencia cierta de un trabajo bajo relación de dependencia remunerado con un precontrato, lo cual dificulta muchísimo la erradicación basada en ese criterio y favorece la explotación laboral y la contratación en negro. Aquí se trabaja más mujeres que hombres. No, yo hago de todo acá, hago trabajo por ejemplo, voy a la quinta, trabajo acá en la casa, limpiando, después, y allá en la quinta igual, y cuido a mis nietos. Cuando por ahí ellos tienen que salir a hacer un viaje, ellos se quedan conmigo. ¿Falta el pañuelo o no? Hacer bailar. Si baila, le gusta. ¿Qué le parece, abuela? ¿Qué le parece? ¿Tambo bailar? Está sorda la abuela. La ley de migraciones introduce una modificación muy importante que hace frente a aquella perspectiva de la ley Videla que significaba o que implicaba un rechazo al migrante limítrofe, o al migrante de Latinoamérica o al migrante del Mercosur. Y lo que dice la ley migratoria actual es que por ser un nacional de un país de Latinoamérica, dice un país de Mercosur o asociado, uno por ese solo hecho ya tiene el derecho a obtener una regularización migratoria.
Bueno, esta ley garantiza una regularidad migratoria de manera que hay un amplio acceso a educación, salud y trabajo. Y lo que hay que remarcar también es que incorporamos en perspectiva lo que se llama la ciudadanía Mercosur, es decir, que después ampliado por los tratados bilaterales a la UNASUR, a la CELAC, es decir, a todo lo que significa hoy la política de integración latinoamericana, se concibe la posibilidad, como es en Europa una cuestión normal de una ciudadanía europea, de considerar una ciudadanía mercosuriana y ahora ampliada a las distintas instancias de integración latinoamericana. Lo que queríamos defender era algo que eran los derechos fundamentales del ser humano, o sea, la educación, la salud, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 7 es exclusivamente el tema de la migración, que dice que todo ciudadano puede tener derecho a la educación, tanto primaria, secundaria, en los centros educativos municipales, nacionales, provinciales, ¿no? Y que tienen que ser totalmente gratuitos. O sea, no lleves a tu suegro a la oficina porque obviamente él está en una situación de discapacidad, pero sí sería bueno que vayas o vos o tu señora para que hagamos un documento con todos los datos, redactar el documento cuál es la situación de tu suegro, pero no vayas a olvidar porque nosotros no podemos ir al Hospital Durán así demostrando alguna informalidad, sino realmente haciendo las cosas bien. ¿Te parece? Bueno, dale, bueno. Un abrazo. Salúdame a tu señora. Bueno, chao, nos vemos. Bendiciones. A partir de erigir a la migración como derecho humano, se permite también al migrante la posibilidad de gozar sin considerar su situación migratoria de un derecho humano conexo como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la unión o reunificación familiar. Y no tiene que una maestra o un enfermero, como pasaba antes, tener que denunciar a un inmigrante que no estuviera regularizado. Y esta actitud claramente fascista, claramente acusatoria y persecutoria y represiva que pasaba antes, a partir de la ley dejó de pasar. Ay, mira, se despertó él. Ay, mi vida lindo. ¿Escucha a la Tati, mi amor? ¿Sí? ¿Escucha a la Tati? Papá lindo, precioso. Ay, qué rico. ¿Podés hacer la llamada esa para que arranque Hermelindo? Otra vez. Y ahí la costumbre, las tradiciones, no tenemos que perderlas, no tenemos que negar que, porque vos sabés que hay algunos bolivianos que no quieren ser bolivianos. Por ahí dicen, no, yo soy salteño, no, soy jujeño. Y eso a mí no me gusta. Lo que no ha cambiado, que no tiene que ver con la ley, digamos, es esto de las percepciones sobre la migración de país limítrofe que tienen los nacionales o la comunidad, ¿no? Y esto que genera por ahí una situación, digamos, de incompatibilidad porque los siguen discriminando, porque no los siguen aceptando.
Pero bueno, pero tiene que ver con una cuestión más, diría yo, sociológica que por un problema concreto legal, porque la ley brinda una solución para una inclusión más efectiva con esto de los programas de regularización y el criterio de radicación por nacionalidad. Es cierto que es una ley novedosa. Uruguay en el año 2008 sancionó una ley parecida, es decir, Argentina está prestando sus argumentos o sus líneas jurídicas a otros países para el desarrollo de este tipo de legislación, y hoy existe una tensión muy fuerte entre este modelo de regulación de las migraciones versus los modelos tradicionales de regulación de las migraciones, como por ejemplo el que existía en Argentina hasta el año 2004, que tiene que ver con limitar el acceso de migrantes a la Argentina por el perfil migratorio, o incluso modelos que tienen que ver con la seguridad nacional, ¿no? El modelo después del 9/11 en Estados Unidos o incluso en Europa, ¿no? Donde el migrante es una amenaza a la seguridad. Ya son ya prácticamente 45 años, así que ya toda una vida hecha aquí en Monteverde, ¿no? Y el pueblo que quiero muchísimo. Fíjate vos que yo vine aquí a este pueblito y aquí no me vean en ningún lado más, solamente Monteverde. Pasamos de la ley Videla, de una ley represiva, xenófoba, discriminatoria, a una ley que respeta el derecho humano de los migrantes, a una ley que tiene una concepción de integración latinoamericana cuando antes teníamos una ley de la doctrina de la seguridad nacional de la época de la dictadura, una ley que mira a un mundo que debe regular su situación migratoria y que lo debe hacer desde un punto de vista de la inclusión. Hemos visto que en el mundo levantar muros, extender tejidos, alambradas y perseguir a los migrantes lo que genera es un deterioro de la democracia, lo que genera es una pérdida de los derechos humanos y lo que genera es una circunstancia donde la migración tomada como problema favorece este clima de represión que vivimos en muchos lugares del mundo desarrollado. Creo que hay un desafío muy importante detrás de esta ley, detrás de las organizaciones que promovieron esta ley, detrás del Estado argentino, de mostrar de que una regulación así de las migraciones es posible. Y creo que esta es la actividad intensa que estamos desarrollando en este momento, ¿no? Lograr la plena vigencia o la plena eficacia de esta legislación. Por supuesto, los problemas de los migrantes en Argentina no se resolvieron con la ley, de hecho hubo que esperar alrededor de 6 años para que esta ley se reglamentara, y hoy estamos viendo de qué manera se implementa esa reglamentación de la ley. Siempre hay un debate de si con la ley alcanza, no, con la ley no alcanza, nunca es suficiente. Tampoco aquello de los que dicen, bueno, es lo mismo si hay una ley a si no hay una ley, no. Yo creo en eso de que la democracia es el gobierno de las leyes. Y las leyes son un escalón importante. Pero yo puedo decir que en las últimas décadas y media, de cuando empezamos a trabajar en este tema, a hoy el avance ha sido gigantesco.